tranquilos, estuvo bien. Qué bueno. Ah, perdón. Bueno, si pueden ir registrando su asistencia, por favor, en el chat. Y antes de entrar así de lleno a la clase del día de hoy, creo que ya nomás nos falta por cubrir en esta fase las lecturas o el tema referente a la definición de la frontera. Entonces, déjenme abrir el programa de la materia. Mira, aquí está. Sigamos, nos faltaría el texto de el texto de Sonia Hernández, la historia norteña es historia fronteriza. Y digamos como para completar también un poquito lo que hemos visto con Manuel Ceballos y con Mario Ceruti, que vamos a ver el día de hoy. Y digamos, si bien se ha hablado de la historia regional en el norte y sobre todo en el noreste, digamos, con el texto de Sonia Hernández, abarcaríamos o entraríamos ya de lleno a la definición de lo que es la frontera. Entonces, con este tema culminaríamos la segunda fase y entonces estaríamos pues ya también en posibilidades de presentar el segundo parcial y yo les pediría que fuéramos, bueno, voy a habilitar los espacios para las dos evidencias de aprendizaje que tenemos para esta fase y, perdón, y digamos, también tendrían que estar pensando ustedes ya o ir definiendo el trabajo del PIA. Es decir, como hemos visto, pues va a ser el trabajo final o el PIA es un ensayo. Puede ser monográfico, es decir, algo que se haya visto o digamos, ampliar la discusión sobre el ámbito regional, o sea, sí, el ámbito regional, la historia regional, la definición de la región, o digamos, abordar un tema de historia en el ámbito regional, es decir, tratando como de ver la comparativa entre digamos, más bien dicho, tratando de desarrollar el tema dentro del ámbito regional, es decir, desde definir su región de estudio, sustentar a partir de las lecturas que hemos hecho y si tienen ustedes otras también de otras que les sean útiles, sustentar por qué ese espacio se constituye en una región, o sea, con qué elementos son los que la hacen constituirse o digamos que la ayudan a definirse como una región y a partir de ahí pues desarrollar el tema, no puede ser un tema desde cómo desarrolla aquí Mario Cerute, de la industrialización, de los mercados, de historia política, de historia social, de historia cultural, ahí depende digamos, de los intereses de cada quien. La temporalidad también varía o puede variar desde historia pues prehispánica o
hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, digamos, la temática pues está bastante amplia. Y por otro lado, digamos, otra opción puede ser también, digamos, Mario Ceruti aquí habla mucho sobre digamos, el desarrollo historiográfico o el análisis de cómo se ha escrito y cómo se ve la región en el siglo XIX. Y bueno, sí, falta ver las perspectivas del siglo XX, ¿no? O del periodo colonial. Entonces, digamos, estas son creo yo, las posibilidades que puede haber para presentar el trabajo final. Pero entonces sí hay que irlo definiendo y recordemos que las evidencias de la fase 3 pues van a ser las fichas de trabajo de ustedes. Entonces, durante todo noviembre vamos a ir trabajando, vamos a ir revisando los avances que vayan realizando ustedes o el trabajo previo pues a la entrega del ensayo final. ¿Cómo ven? Yo, Pues tengo una duda. Bueno, es que los equipos, si mal no recuerdo, eran como de poquitos, ¿no? Uh-huh. Es que, bueno, yo era equipo únicamente con Daniela, pero Daniela ya se dio de baja, entonces estoy solita. Entonces, no sé si usted considere que puedo hacer el trabajo sola o que me convendría más en equipo. Bueno, yo pienso que más en equipo, pero... Bueno, no, de hecho el trabajo final, o bueno, el PIA es individual, entonces por eso yo creí que no era te en equipo preocupes. porque... entonces ya no tengo ninguna duda, gracias. Sí, no te preocupes, Andrea. Sí, no, el trabajo final, o bueno, el PIA es individual. Entonces, digamos, yo este fin de semana pues habilito los 2 espacios para las actividades de esta fase y también habilitaría el espacio para que fueran también como subiendo digamos, la primera entrega tendría que ser como la definición del tema a estudiar. Si tienen un título, pues el título y al menos un rastreo así, un primer rastreo de la bibliografía que les puede servir o que les va a ser útil en sus trabajos finales. Okay. Eso sería, digamos, como lo primero que yo revisaría o digamos el primer control de lectura, del primer control o la primera evidencia para la fase 3. En una segunda entrega de evidencias sería ya determinar el título, o sea, una vez que ya hayan consultado esa bibliografía, determinar el título, porque recordemos que no es lo mismo el título y el tema, son cosas distintas. Ya determinar bien el tema el título del trabajo y un objetivo a desarrollar en el ensayo, ¿no? Y si es posible hacer las preguntas de investigación que van a guiar que van a guiar esa reflexión o ese trabajo, pues también incluirlas, ¿no? Unas 2 o 3 preguntas. Sí está bien, Andrea, no te preocupes. Entonces, digamos, para que vayan tanteándole ahí el trabajo o lo que vayan viendo, pues, qué es lo que quieren trabajar en el PIA de la materia.
¿Ok? Ya qué rápido se nos está yendo el semestre, qué bárbaro. Bueno, y ahora con tantas cosas, esta semana, bueno, el día de hoy va a estar cardíaco con lo de la elección, a ver qué pasa, la elección norteamericana. ¿Cómo ves las cosas allá, Eric? Digo, tú que estás ahí como más cercano en el, o lo tendría, no sé si ves más de cerca el ambiente electoral allá, en donde estás. Sí, pues están las guerras de banderas en los jardines entre vecinos y también en los carros, en todos lados, ¿verdad? Y bueno, pues aquí mi tía pues sí anda como que con un poco de pendiente porque vamos a estar afuera, eh, le voy a estar ayudando el trabajo y estamos en el carro eh, en la tarde, más al rato, pero yo creo que aquí va a estar relativamente tranquilo porque estamos pues en una ciudad chiquita, en Laporte, y donde probablemente sí se vaya a poner feo es pues en ciudades como, no sé, Washington, Nueva York. Ya se están preparando las autoridades por si acaso. Sí, pues yo no había visto o sea, una reacción así de, bueno, vamos a prepararnos por eventuales disturbios en las calles, ¿no? Eso sí, no lo había visto. Y pues a ver qué pasa. Hoy se definen muchas cosas. Sí, pues a ver qué decide el pueblo norteamericano estos días. De hecho, pues ya muchos ya votaron, pero digamos, el conteo oficial apenas se inicia creo que el día de hoy, ¿no? Sí, creo que hoy en la noche se sabe quién es el presidente. Bueno, pues habrá que esperar y estar al pendiente. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. El día de hoy preparé un Mentimeter y esta es como que creo que esa es la liga o pueden entrar al sitio menti.com y con el código que está aquí arriba 9643-731 con esto pueden entrar. Ok, entonces, pues el texto que vamos a analizar el día de hoy es el de Mario Ceruti. Eh, es un artículo de una ponencia, pero que pues tiene muchas cosas muy interesantes que discutir. Y bueno, él pues se enfoca, como en el título lo dice, al estudio del siglo XIX, la segunda parte del siglo XIX en México. O sea, es muy específico, ¿no? En su objeto de estudio. Pero bueno, trae a la discusión varias cosas, a la mesa de discusión varias cosas interesantes. Ok, entonces, vamos a iniciar la clase con esta pregunta. ¿A qué se refiere Mario Ceruti cuando habla en la lectura? Bueno, en el texto, ¿a qué se refiere con perspectiva regional? Permítanme, empiezo la grabación de la sesión.
Entonces, vamos a ver a qué se refiere con la perspectiva, al hablar de perspectiva regional. A ver, como que le cambiaron aquí algunas cosas al... aquí está. Qué bárbaro. Bueno, ya se van registrando las participaciones. Perdón. ¿Si pueden entrar a la presentación o no? ¿O hay problemas? No, bueno, yo pude comenzarla ya. Ok. Ok. Vamos entonces a esperar un momentito más.
Ok, pero entonces no. Tenemos solamente 5 participaciones, o sea, no han podido entrar a escribir su participación o cómo está el asunto. Bueno, 6. Ahí vamos. Ok. Bueno. Perdón, para no entretenernos un poquito más, vamos a empezar a trabajar con estas participaciones. Y bueno, ¿alguien quiere ayudar a leer la primera, por favor? ¿Tenemos que ser los que la escribimos o puede ser cualquier persona? No, no necesariamente quien haya escrito el comentario. Ah, ok. Bueno, sí que yo, maestra. Ok. Dice, se refiere a la importancia de tener en cuenta tanto el espacio como el tiempo para comprender la historia. Ok, eso digamos, es una sobre la perspectiva regional. ¿Alguien más? Vamos a leer los 3 primeros y vamos a empezar a comentar y luego los otros 3, ¿ok? Entonces, ¿alguien que quiera ayudar a leer el segundo comentario? Si quiere, yo la puedo ayudar, maestra. Sí, gracias, Ruth. Es a enfocar la investigación desde un punto de vista más pequeño que el centralista, es decir, enfocado a una región. Ok, gracias, Ruth. ¿Uno más? Yo la puedo leer. Uh-huh. ¿Es el cuadro rojo? Sí, por favor. Dice, estudio acentuado en un territorio delimitado que permite observar de forma ascendente el concepto de Estado-nación. Siento que desea entender una forma de llamar a una nación total conformada por territorio. Ok, gracias. Entonces, si se fijan, Mario Ceruti habla en un principio, se refiere a la perspectiva regional, no, como que pareciera que no quiere entrarle de lleno a la definición de la región, ¿no? Como han hecho otros historiadores en los textos que hemos estado leyendo. Entonces, y aún así, pues digamos, esta perspectiva regional en efecto se refiere a digamos, a entender o a tratar un espacio delimitado, pero sin ceñirse a los criterios geográficos, ¿no? Sí, totalmente a los criterios geográficos. Entonces, hace mucho también esta relación como de, digamos, toma mucho en cuenta esta relación con digamos, la totalidad, en este caso, pues la totalidad o el espacio, digamos, más grande, el conjunto más grande, sería el Estado-Nación precisamente, y la tensión o el tipo de relaciones que se van tejiendo a lo largo del tiempo y de la historia con las diferentes partes que conforman ese Estado-Nación, ¿no? Que pudieran ser los estados.
pero tampoco se circunscribe en específico a las delimitaciones territoriales establecidas por la geopolítica. Entonces, muy bien. Entonces vamos a ver los otros 4 participaciones. ¿Alguien más que quiera ayudar a participar en la lectura de los comentarios de sus compañeros? Sí, yo leo. Ok. Se refiere a la investigación en provincia, lo ocurrido en diferentes procesos en el contexto regional. Gracias, Arnoldo. ¿Alguien más? Yo, dice, voy a leer el de abajo. Se refiere a la investigación con fuerte valor metodológico que reconoce que los espacios a estudiar son factibles de modificación según los procesos indagados. Ok, muchas gracias, Emerson. ¿Alguien más? Yo puedo leer. Sí, adelante. A la visión del objeto de estudio, en este caso las poblaciones, regionalizar los problemas y sus métodos. Gracias. ¿Alguien más? Ya terminamos esta parte. Lo leo yo, maestro. Yo, maestro. Bueno. Si quieres le dejamos a Eric. Claro. Gracias. Ok. Adelante, Ever. Sí, gracias. A la comparación de regiones en diferentes latitudes, estudios paralelos o similares por una o más características en común. Ok. Entonces, aquí vemos que a pesar de... ¿Qué elementos encontramos en común en estos comentarios? Primero, pues que en efecto se refiere a un espacio distinto al espacio nacional, ¿no? Es y generalmente tiende a ser como más pequeño, no se circunscribe a las delimitaciones geopolíticas, tiene unas problemáticas o unos procesos propios. Y también, bueno, y esto, el que sea un espacio definido, un espacio distinto al nacional, no quiere decir que no haya una metodología para estudiar esas dinámicas o esos procesos, ¿no? Al contrario, tiene que haber un fuerte, como dice aquí el último comentario, un fuerte valor metodológico para poder estudiarlos y para poder identificar esos procesos, ¿no? Entonces, digamos, esto es algo que también, digamos, en esto coincide con las otras lecturas o los otros planteamientos que hemos estado viendo con respecto a la definición de la región y al objeto de estudio de la historia regional. Ahora, perdón. ¿Qué les llama la atención? Bueno, y digamos, para esto, Mario Ceruti nos habla o propone, en lugar de hablar del concepto de región o de historia regional en sí, él habla o se refiere al ámbito regional. Y el ámbito regional se trata de un espacio territorial que desborda por momentos con mucha amplitud la región geográfica, que la enmarca, pero sin dejar de reconocer su centro fundamental. O sea, habla de este espacio territorial, se refiere a la región, sin embargo, digamos, es un concepto distinto o propone otra forma de acercarse o de entrarle a los estudios regionales, ¿no? Y pues bueno, esta es digamos la aportación teórico-metodológica de Mario Ceruti para acercarse a los estudios regionales. Ahora, como vimos en el título del artículo, pues es un artículo muy, muy delimitado, o sea, se refiere al estudio de las regiones en la segunda mitad del siglo XIX, o sea,
así de específico, ¿no? Entonces, digamos, ahí también uno puede darse cuenta del rigor metodológico que está aplicando, ¿no? Ahora, yo quisiera saber qué características identificaron o qué elementos identificaron que diferencian al estudio o a la propuesta de Mario Ceruti con respecto a otras que hemos estado viendo a lo largo del curso. ¿Hay algo que haya llamado su atención conforme en cuanto al texto de Ceruti? Sí, Arnoldo. Para empezar, que Ceruti intenta, como decirlo, enfocar más sus esfuerzos a el análisis de lo periférico que a lo céntrico, algo que ya hemos visto en varias ocasiones y que deja bastante en claro al mencionar que México realmente no lleva tanto tiempo siendo un país unificado, un país, digamos, con un estado que logre unificar a sus regiones, sino que durante la mayor parte de su historia el país ha estado ampliamente dividido, no exactamente en estados, sino en lugares relativamente parecidos, es decir, en zonas regionales como la región, o sea, la parte del norte, ciertas divisiones en el centro y el sur, por lo que realmente la historia regional surge a resurgir bastante en la historia mexicana, ya que no es tanto, o sea, realmente la historia centralista es algo más bien reciente y que no cumple con las necesidades de la historia, o sea, no cumple con las necesidades históricas que debería cumplir, básicamente. Sí, en eso, digamos, es una observación de bastante atinada de Ceruti, ¿no? O sea, siempre, o bueno, se ha tratado de escribir historia nacional desde, yo diría que desde mediados, o sea, ya más específicamente se habla o se podría hablar de historia nacional a partir de, ¿qué será? De la En la mitad lectura del siglo mencionaba, XIX. en la lectura mencionaba que esto no empezaba hasta el Porfiriato, si no me equivoco. Sí, pero antes, digamos, ha habido o hay, digamos, obras de historia nacional previas, ¿no? Como por ejemplo la de México a través de los siglos y otros textos o enciclopedias, bueno, obras tipo enciclopedia, así grandísimas, que tratan de dar cuenta de la historia de México como nación. Sin embargo, pues estos son interpretaciones o son visiones de un Estado-nación que está en formación, o sea, todavía, como menciona Ceruti, no se puede hablar de una conjunción o de una existencia real de una nación. Hay muchos, el regionalismo está muy presente, ¿okay? Entonces, y digamos, las dinámicas también que se establecen en cada una de estas partes que integran al Estado-Nación son distintas, ¿no? Digamos, también parte de que refleja toda esta problemática es la inestabilidad política y económica que podemos registrar o que podemos ver en el siglo XIX, aún a pesar de todos los esfuerzos que se hacen o que hace el gobierno federal o el gobierno nacional por mantener unidas y por dar la visión de una nación unida, ¿no? Realmente, o sea, si nos vamos a los hechos, pues no, todavía están en formación. Y es hasta la segunda mitad del siglo XIX que empieza ya a conformarse. Y es más, digamos, se empieza a notar más ya hasta el periodo del Porfiriato, ¿no? Entonces, y bueno, esto por una parte. ¿Qué otros elementos o qué otro elemento notaron en la lectura de Ceruti? Pues lo que usted mencionaba hace ratito, bueno, mencionó así brevemente del aspecto del comercio,
pues era algo también fue algo que estuvo muy presente acá en esta lectura. Y bueno, a mí no sé, me pareció muy interesante, ¿no? Todo ese tema de Vidaurri, porque bueno, yo creo que desde ahí, y obviamente los orígenes y todo eso, como su ascenso, este, que bueno, ahí podemos ver que eso es como, al menos desde la perspectiva de Ceruti, como lo que comenzó o lo que inició todo el desarrollo económico que vendría después en el estado de Nuevo León, ¿no? Y que podemos ver presente hasta este momento, ¿no? Todo esto de la industria, etcétera. Pues al parecer Vidaurri por ahí pues, fue el encargado, ¿no? Bueno, al menos uno de los encargados, ¿no? Pero bueno, eso estuvo, o sea, ese aspecto del comercio, pues yo creo que también, o sea, sí, es como una perspectiva, pues, interesante, porque, bueno, digo, varios autores ya habían abordado que era una de las maneras de, pues, regionalizar ciertos espacios. Pero bueno, ya creo que pudimos ver un ejemplo muy bueno aquí con este caso de que nos presenta Ceruti. Sí, digamos, a mí también coincido contigo. Algo que me llamó mucho la atención de este texto es que es como la aplicación de, ¿no? Digamos, él se circunscribe o él define muy precisamente o con mucha precisión su espacio, la temporalidad, el tema a tratar, que el tema en el que se va a centrar, que en este caso, digamos, no el tema, perdón, déjenme ordeno aquí estas ideas. La forma de abordar a los estudios regionales, ¿no? Y en este caso él se está enfocando mucho, o digamos su principal preocupación es ejemplificarlo a través del ámbito económico, ¿no? O sea, él es historiador económico, entonces, pues digamos, esta es su área principal digamos, los argumentos giran en torno a ejemplos o a evidencias que brinda la historia económica, ¿no? Perdón, entonces, para mí este es precisamente un ejemplo de cómo se aplica o cómo se construye cómo se analiza una región con una perspectiva así bien también identificada o bien precisa, que en este caso sería la historia económica, y cómo se va tejiendo o va incorporando todos estos elementos que van a sustentar la existencia de esta región, ¿no? O las características de la región de estudio. Entre estos elementos podemos mencionar las relaciones comerciales, podemos mencionar también el ferrocarril. ¿Qué otros elementos menciona ahí Mario Ceruti para ejemplificar o para, digamos, poner de manifiesto esta conformación regional? Pues también llegó a mencionar por ahí bueno, creo que primero Fátima acaba de poner algo, no sé si quiera que lo leamos, maestro, aquí en el chat. Ok. Sí. Ok, sí, Ok, Fátima dice, cuando es que mencionan de la historia económica me llamó la atención que incluso metió lo que él dice en lo político-militar de estados como Nuevo León y Tamaulipas. Es sorpresivo que dentro de esto metiera lo político-militar. Pues sí, digo, es que al final de cuentas, todos estos elementos tienen que ver, ¿no? O sea, se tocan, se entrelazan. No podemos, si bien siempre que vamos a abordar algún tema de estudio, digamos, nos centramos en un ámbito o en una metodología que nos va a ayudar, digamos, a establecer el camino de la investigación o a guiar los objetivos de la investigación. En este caso, él optó por la historia económica. No puedes dejar de lado
o dejar de observar o poner atención a estos otros ámbitos como el político y el militar, que sobre todo, digamos, en este periodo de estudio que él trabaja, que es la segunda mitad del siglo XIX, todavía están muy presentes, ¿no? O sea, todo este engranaje político, toda la importancia y el que esta región o el estado se esté como muy ligado a confrontaciones militares todavía, ¿no? Ya sea al interior, es decir, los cacicazgos o los caudillos que todavía están, tienen una presencia muy fuerte dentro del estado de Nuevo León, llámese Santiago Vidaurri, otro, Naranjo, Jerónimo Treviño, etcétera, que digamos son militares de carrera y que tienen un arrastre carismático y un poder de facto bastante fuerte, que rivalizan con otros poderes económicos, que en ocasiones rivalizan con poderes, digamos, en el ámbito económico y otras veces en el ámbito político, y digamos otras veces cambia su postura y empiezan a construir alianzas y este tipo de situaciones. Entonces, digamos, todo esto afecta y tiene que ver también con el desarrollo económico, ¿no? Entonces, es como cuando vas conduciendo, o sea, tú ves o tienes bien claro tu camino o el camino a seguir, pero vas viendo lo que hacen los otros, ¿no? Cómo van pasando los carros, en dónde vienen, a qué distancia, si se te va a atravesar o no, y cosas así, ¿no? Más o menos así yo creo que pudiéramos referirnos a que digamos siempre hay algo que guía la investigación, pero como todo está conectado y digamos todo se influye o muchas cosas influyen, entonces sí hay que estar también al pendiente de estos otros ámbitos, ¿no? Gracias, Fátima. Emerson, ¿algo más que querías comentar? Sí, lo que iba a comentar era, bueno, respecto a lo que usted preguntaba, de otra de las características que estaban implícitas aquí en lo que comentábamos de como la aplicación que puso Ceruti a sus planteamientos, o que hizo Ceruti con sus planteamientos, en el caso de Nuevo León, pues era, mencionaba él también por ahí como el poderío militar, ¿no? Como la manera en la que la región fue adquiriendo su propio poder en ese sentido, que era una de las cosas que pues, necesitaban para poder mantener todas las demás, control sobre todas las otras cosas, ¿no? Que, como usted decía, pues era el comercio, ¿no? También por ahí mencionaba la importancia de el comercio pues, internacional, ¿no? Yo creo que ese también Ceruti destacó que fue un aspecto muy importante, porque se llegó como una especie de monopolio en la zona norte, en ese sentido, en el comercio internacional, y que se vio favorecido por la guerra de secesión norteamericana, entonces, bueno, no, estadounidense. Entonces, bueno, yo creo que esos dos aspectos son también muy relevantes en ese sentido. Sí, y digamos, otra cosa que llama mucho la atención es que sustenta mucho también lo que va diciendo a partir de no solamente de la producción historiográfica local o nacional, sino, como bien menciona Emerson, se va también a los planteamientos a nivel internacional, ¿no? Y también a cómo otras dinámicas a nivel internacional o a nivel global afectan o tienen que ver con el desarrollo de las interacciones o de los procesos que se están llevando a cabo en espacios más pequeños, como la región noreste, en este caso, ¿no? Porque, digamos, si bien sus trabajos se han referido mucho más a lo que sucede en Nuevo León y Monterrey, no deja de lado esta interacción que tiene
que tiene, digamos, la élite regiomontana con estos otros espacios en Coahuila y en Tamaulipas, en Texas, incluso se extiende o se llegó a extender hasta Durango, Chihuahua y San Luis Potosí, ¿no? Entonces, digamos, estas áreas de influencia y esta posibilidad de ser más flexible claro, de acuerdo también a cómo va guiando la evidencia documental y de cómo se van llevando los procesos, el análisis de los procesos, nos lleva precisamente o desembocan en esta definición que nos da del ámbito regional, ¿no? Que puede ser como más flexible en comparación de la definición así como más rígida de una región, ¿no? Entonces, perdón. ¿Qué otras cosas pone en la mesa Mario Ceruti con su texto? Maestra, disculpe que interrumpa, pero es de cuando dijo sobre las formas de la región, vista de manera de la región a otros territorios internacionales o de los propios territorios internacionales, pues como es el día de la elección, me quedé pensando cómo en México el proceso electoral es nacional en sí quién gana por más votos, obviamente, así en bruto. Y en Estados Unidos no exactamente, es parte por estados, regiones que ya están definidas y en base a todos los territorios, la idea de los territorios y fronteras, y de ellas forman un todo. Y no sé, me quedé pensando eso de que a lo mejor cuál será la diferencia o qué consideración tendrán Estados Unidos sobre las regiones o los estados como para que cada estado valga mucho a la hora de un proceso electoral. Sí, no, pues bueno, el sistema electoral norteamericano creo que ha sufrido como muy poquitas modificaciones desde que se instauraron las elecciones. Entonces, digamos, creo que tiene que ver más con, digo, si estoy en algún error, pues corríjanme, con esta definición que hay de la representatividad o esta dualidad de la representatividad norteamericana, ¿no? O sea, ahí es una elección indirecta. Entonces, y así funcionaba para nosotros en el siglo XIX o en gran parte del siglo XIX. No era una elección directa como actualmente tenemos, sino que, digamos, los pobladores de un estado emiten o eligen a sus representantes y estos representantes emiten votos con respecto, digamos, en representatividad de toda la gente que los eligió a ellos o tratando de manifestar digamos, la voluntad política de quienes los eligieron a ellos y el número de representantes por cada estado creo que tiene que ver tenía que ver con el número de población. Ahorita la verdad no recuerdo exactamente cómo funcionaba esto, pero creo que más o menos va así. Profesora. Sí. Sí, es por el número de poblaciones, basándose en el censo de cada 10 años, se basa en el censo y es la suma del total de representantes más los 2 senadores. Sí, entonces a partir del número de población es el número de representantes que tienen, ¿no? Ajá, sí es. Entonces se suman los representantes y los senadores y sale el número de votos electorales. Sí, entonces por eso, digamos, hay estados que tienen como más peso que otros, ¿no?
por el número de población, creo. Entonces tienen menos números menos números de representantes, o bueno, sí, el número de representantes que pueden votar es menor. O sea, sí está medio complicada el sistema electoral norteamericano, no sé, y de hecho también pues el que haya solamente 2 partidos resulta como, bueno, a mí me resulta como que te están coartando, ¿no? O sea, puede ser esto, y si ninguna de las 2 opciones te agrada o te convence, pues entonces, ¿qué hacer ahí, no? Claro, tampoco como acá que hay inmensidad de una cantidad enorme de partidos chiquititos que lo único que hacen es dividir en extremo el voto, ¿no? Y sacar recursos del erario público para poder subsistir. Entonces habría, no sé, como que ver alguna fórmula ahí intermediaria para no caer en estos 2 extremos. Pero bueno, sí, entonces así más o menos funciona el sistema de votación norteamericano, y entonces pues sí, hay regiones que cuentan más, ¿no? Y digamos, pareciera como que está muy hay estados que están muy definidos, o sea, que siempre sus electores y su población ha votado por determinado partido, ¿no? Entonces, digamos, ahí más o menos tienen ya una idea de qué estados, digamos, pudieran tener en la bolsa, y hay otros que están como indecisos, ¿no? Como que son los que inclinan la balanza hacia un lado y hacia el otro, que son en los que creo hacen labor de campaña mucho más fuerte. Y pues bueno, a ver cómo va todo en esta elección. Y bueno, entonces, regresando acá, o bueno, retomando un poquito lo que decía Ricardo, y trasladándolo o haciendo, llegamos un poquito el análisis, llevándolo un poquito al análisis a esta parte de las relaciones internacionales y de los procesos, digamos, que nos afectarían o digamos, tiene que ver con nosotros. ¿Cómo se ha dado o cómo influye o cómo ha influido la relación con Estados Unidos para México y para Nuevo León en específico, o para la región noreste? ¿Sí, Emerson? Sí, pues digo, tiene que ver un poco con lo que mencionaba ya un poquito hace rato, de lo de la guerra de secesión en Estados Unidos, que vimos que el hecho de que, bueno, antes, en un periodo previo, durante la guerra con Estados Unidos, la frontera, pues incidentalmente se acercara más a Nuevo León, pues generó que ahora el país vecino pues estuviera pues más cerca, ¿no? Entonces esto implicó que era más fácil establecer relaciones comerciales con y que también se vieron favorecidas o potenciadas por la guerra de secesión. Porque, bueno, te mencioné también a Ceruti, que Vidaurri pues como que sí tenía muy buenas relaciones con los estados confederados. Entonces pues se comerciaba con ellos materias que pues, requerían bastante. Entonces eso pues, favoreció el comercio y pues obviamente la economía, ¿no? Del estado, o bueno, de la región. Sí, digamos, en este sentido, pues sí, ha habido diferentes momentos en donde se fortalece la relación con Estados Unidos. Uno de ellos, pues, es en estos momentos de crisis o de guerra, ¿no? Otro ejemplo, digamos, de cómo se ha influido en la relación con Estados Unidos, también en momentos de guerra, pues puede ser durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se hicieron programas de trabajo temporal para mexicanos, ¿no? El famoso programa Bracero,
Y bueno, para terminar, quisiera, por favor, que y pusiéramos aquí los elementos con los que concluye Cerruti o los que pone así ya digamos, como su contribución o parte del análisis que realiza en su artículo, ¿no? Entonces son los elementos, o cuáles son los elementos de los estudios regionales que Cerruti pone a discusión en su artículo, o que debieran de tomarse en cuenta para los estudios regionales. Ya digamos como para concluir la discusión sobre la lectura de Cerruti. Podría mencionarse... Ah, ya. ¿Lo contestamos por aquí o Sí, por Menti? Bueno, pues digamos, pues, no sé si funciona el Mentimeter, y si no, pues podemos hacerlo así de manera Es por el oral. Mentimeter sí funciona, sí, sí, sí. Ok. Entonces, pues esperen. Sale. Ok, van llegando las primeras, los primeros comentarios. Bueno, sí, digamos, esta observación de Cerruti, pues coincide un poco, digamos, con lo que también Martínez Assad decía, ¿no? O cuestionaba en su artículo de tratar de visibilizar y de darle el realce y la importancia a los procesos regionales o a los procesos en espacios o en escalas más pequeñas de análisis, ¿no? Y que en muchas ocasiones difieren de
de los llamados procesos nacionales o procesos macros, ¿no? Sí, digamos, las dinámicas de cada región pues van a ser, van a tener elementos o características muy particulares, ¿no? Y de hecho eso se puede ejemplificar desde las características del territorio y demás que influyen en las actividades económicas y en la forma en la que se lleva a cabo la cotidianidad y los procesos. Sin embargo, creo también que, digamos, hay algunos elementos o hay algunos procesos que, digamos, al estar conectados o bueno, dicho, están conectados con procesos más generales, ¿no? En ese sentido, no, algo que luego se le critica mucho a los trabajos de historia regional o de historia local, es el pensar o el establecer que este proceso que se está estudiando, que se está analizando, es único y exclusivo de ese espacio, ¿no? Y siendo que a lo mejor, o que es muy probable que situaciones similares, quizás no exactamente iguales, pero sí similares, se hayan llevado a cabo, se hayan vivido también en otros espacios, ¿no? O que se trate de desvincularlos también de procesos mayores. Entonces, digamos, siempre algo que sí me ha quedado claro también en las investigaciones, a lo largo digamos, de todo el proceso de formación y de investigación y demás, es que los procesos, o sea, es un camino de ida y vuelta, ¿no? O sea, lo macro influye en lo micro, o digamos, si vamos a estas escalas de lo general a lo particular y viceversa, ¿no? También lo particular influye o tiene que ver o determina algunos aspectos de los procesos macros, ¿no? O de los procesos generales. Entonces, digamos, siempre vamos a estar conectados, ¿no? Con otras generalidades o con otros espacios o con otros ámbitos diferentes o complementarios al que estamos estudiando, ¿no? Como en el caso que mencionaban hace rato de que además del enfoque económico, pues está muy presente la parte política y militar, ¿no? Para el desarrollo del ensayo, del trabajo, del artículo, más bien dicho, de Mario Ceruti. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? Creo que esto del Mentimeter está un poquito lento, entonces si alguien quiere usar el micrófono, adelante, ya para concluir, porque de hecho creo que ya nos estamos pasando de tiempo. Bueno, aquí tenemos otro. Los estudios regionales permiten promover una mejor utilización de los recursos y propiciar a través de la planificación procesos de mejora organizacional de mediano y largo plazo. Aquí, esto también es otra cosa interesante, ¿no? Que esta visión es desde los procesos económicos y la historia económica
y ya digamos como más cercana a todas las dinámicas del siglo XX y de los cambios, digamos, en la administración gubernamental, digamos, ya nos van encaminando a ver a las regiones o a la construcción de las regiones en otros sentidos, ¿no? En otros sentidos de aplicaciones de políticas públicas, de fomento al comercio y a la economía y demás, ¿no? Entonces, y como ya pareciera que todo lo referente al ámbito de la administración pública va a atender a esto, ¿no? A las regionalizaciones. Entonces, por ejemplo, vemos que si bien hay instituciones o secretarías que van a estar presentes a nivel nacional, van a estar también sectorizadas o regionalizadas, ¿no? Entonces podemos ver la superintendencia norte de Pemex, ¿no? O la superintendencia sur-sureste también de la misma compañía, o los hospitales regionales del IMSS, o las digamos, para la Secretaría de Educación Pública también está ahí subdividido y hay diferentes, digamos, está regionalizado, es decir, si bien hay en cada estado, también está como este otro orden regional, ¿no? Y que esto, pues, digamos, va encaminado precisamente a una mejora en la organización y en la planeación y en la distribución de los recursos, o al menos eso es lo que se supone va encaminado a esta regionalización. Perdón. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? Bueno, si no es así, entonces el tema que vamos a analizar la siguiente sesión va a ser el de Sonia Hernández, la historia norteña es historia fronteriza. Para que lo vayan localizando, esto se puede encontrar en internet, el texto. Y bueno, entonces para que también vayan pensando en qué es lo que quieren desarrollar como PIA. Y bueno, antes de irnos, un comentario más y cerramos la sesión. La organización del espacio menciona a algunos autores y los tipos que encuentran. No solo se queda con las regiones geográficas o culturales, también habla de espacios construidos por sus producciones o por el capital. Sí. Exacto, no solamente digamos, la parte, si bien, digamos, habla o se refiere a lo que a cómo se ha definido la región a partir también, no solamente del espacio físico, sino también de los aspectos culturales y demás. Él se refiere obviamente, a la visión también de la historia económica, o a partir de la historia económica, que es la que él ha desarrollado más, pues de la productividad, ¿no? Del ámbito productivo y del capital. Bueno, entonces vamos a dejar por aquí la clase, para que también no les hagan las prisas para entrar a la segunda, a la siguiente clase de ustedes. No sé si tengan clase ahorita después. Sí tenemos de análisis. Ok, bueno, pues entonces que tengan un buen día. Nos vemos entonces la siguiente clase. Gracias, maestra, hasta luego. Gracias, maestra, que tenga buen día. Gracias, igualmente.
Adiós, profe. Cuídense mucho. Nos vemos igual. Mucho cuidado, Eric, ahora que vas a andar ahí por las calles y todo. Que todo vaya bien. Sí, a ver, si pasa algo interesante les comento. Bueno, sale pues. Bye. Bye.